grabando. Si se baja el volumen del micrófono, me dice off. Ya, mire, la idea es la siguiente. Vamos a empezar a trabajar y pensar este tipo de problemas de modelación utilizando las ideas que vimos de eventos, de conjunto de muestras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para hacerlo, el primer approach, para hacerlo más abordable y que entendamos qué es lo que estamos tratando de hacer, escribí aquí un enunciado, ¿ya? Y es, mira, de acuerdo a los datos entregados por la Subtel, el total de teléfonos portados, no me acuerdo qué año es esto, hacia las distintas empresas de servicios se resume en la tabla 1. Esto me parece que es por un par de meses o algo por el estilo, ¿ya? Modele, usando una variable aleatoria, la situación de que un usuario de teléfono decida portarse hacia una compañía. Para ello defina claramente el espacio de muestra, etc. O sea, esto le estoy preguntando un tema un poquito más adelante que no hemos visto formalmente, que son el concepto de variables aleatorias. ¿Ya? Nos va a servir para introducirlo. Pero quiero que empecemos a pensar en este objeto. ¿Ya? En estas tres cosas ahí. Quiero que pensemos en eso y en eso. ¿Ya? Pero al principio vamos a hablar de nuestro experimento. ¿Cómo formalizaríamos nuestro experimento aquí? ¿Cómo es nuestro experimento acá? ¿A quién se le ocurre una idea de cuál es el experimento que tenemos en esto? ¿Qué es lo que estamos tratando de observar? La cantidad de números portados. De la portabilidad. Sí. ¿Ya? La cantidad de números o personas, que es cierto, en cierto rigor lo que dice Daniel, está súper bien, la cantidad de números portados, y no necesariamente están asociados a personas. ¿Ya? Los números que se portan desde una compañía a la otra, ¿cierto? Eso se define como portabilidad. Se va de una compañía, se sale y se mete a otra. ¿Ya? No estamos viendo los casos de los teléfonos que ya no siguen en participación. Entonces, ese sería nuestro experimento. Dentro de eso, ¿cuál es Omega? ¿Qué es Omega? Profe, se le cortó, no alcancé a escuchar. Dentro del experimento, entonces, ¿qué es Omega? ¿Se escuchó, no? Omega sería la empresa. Las empresas, tratemos de ir un poquito más formal en lo que vamos diciendo. ¿Ya? Ya. Las empresas, ¿qué? Las empresas a las cuales tú te puedes portar, ¿cierto? A la cual llegas. Sí. ¿Cierto? Entonces, dentro de eso, ¿cuál sería Omega? ¿Me pueden listar en conjunto? ¿Pueden listar en conjunto? No. Profe, no se escucha. Profe, no se le escuchó nada. Solo se le escuchó el verdad. ¿Me escuchan ahora o es lo mismo? Ahí se escucha mejor. Ya, lo que les preguntaba es, Omega, ¿ya? ¿Me lo pueden decir o no? ¿Me pueden listar los elementos de Omega? ¿Cuáles son todas las posibles observaciones? Sería Claro, Movistar, Entel, Virgin Mobile, WOM, BTR y otros. ¿Por qué? Porque de eso tenemos datos y esas son como las posibles, ¿cómo sería? Como las posibles entradas, por decirlo de cierta forma. Si no tuvieras los números ahí portados, ¿no? Tuvieras que ir a recolectar los datos todavía. ¿Podrías decirme Omega?
Piénsala en este contexto, ¿cierto? En el contexto del experimento. ¿O no será que este no es el experimento? Suponte que tienes esto nomás. Eso no me lo entregan todavía. Este lado de la tabla, este lado que está acá no me lo han entregado todavía. ¿Ya? Eso no me lo han entregado. Tengo esto. ¿Cuál es el experimento entonces? ¿Se escuchó? Estoy empezando. Estoy pensando, por si acaso. Ya. Se escuchó. Yo igual, estoy pensando. El Omega no tendría que estar dado como por la empresa y por los números de teléfono y que fuera una tupla. ¿O no? Es que el omega, por eso es que empezamos con drama. O sea, fíjense, la gracia de hacer este ejercicio es eso. ¿Ya? Empezamos con drama porque parece que mezclamos las cosas en el experimento. ¿Cuál sería el experimento? A ver, démosle una vuelta más al experimento. No es qué número se porta. Escribir mejor. No puedo usarla. No se me ocurrió usar eso. ¿Ya? ¿Cuál es el experimento? A ver, pensémoslo un poquito más. Acuérdense que estamos tratando de hacerlo más formal posible. No importa cuál es el experimento en sí, no se puede hacer una abstracción. ¿Cómo? No te Que, entendí. eh, es que el experimento, es que lo trato de comparar con el experimento de lanzamiento de dados que vimos. Ujú. Pero no me queda del todo claro cómo Pero, hacer la pero es que analogía. no hagas ninguna analogía. Primero pensemos en qué es lo que nos dice, o sea, pensemos en qué es lo que estamos analizando, ¿ya? ¿Qué es qué es lo que nos entregan esos datos que están ahí? ¿Nos entregan los números portados a diferentes compañías? Ya, ok. Tú miraste la columna que te dije que no estaba todavía. Claro, Y esa es la que te está confundiendo. sí, como que me perturba ahí. Fíjate que te están perturbando los datos. ¿Ya? El ir a recolectar datos te está complicando la vida. Ojo con eso. Los ayudo. A ver. Lo que dijimos al principio era eh, que números números celulares, ¿cierto? No dijimos eso. De compañía.
Eso es lo que dijimos al principio. Yo le digo que eso no está bien para la data que tenemos ahí. A lo mejor lo podemos hacer, ¿ya? Pero para la data que tenemos ahí no está bien. Y lo otro es que no es el problema, al menos así como lo tenemos, ¿ya? Porque, y lo digo así, supongan que voy a poner mi número de teléfono. A lo mejor es mala idea, mejor lo voy a poner. ¿Ya? Nosotros estamos analizando ese caso, que ese número se cambie de compañía. No, estamos Por ejemplo, viendo la distribución de la cantidad de números, no el número. ya, pero ese Delecon no mide la tabla, voy a borrar. Voy a borrar acá. Le da con Vamos, mirar la tabla, la parte, la columna de la derecha. Miren esto nomás. ¿Ya? Obviamente les puedo dar el resultado al tiro para hacerlo más rápido, pero quiero que le den una vuelta más para que vean que no es sutil, es una cuestión de qué es lo que estamos haciendo. ¿No será? Fíjense cómo lo voy a decir. Aquí, compañía de servicios celulares se porta cualquiera. ¿Será eso? sí, eso es como lo más correcto y que como que englobaría la empresa que usted encerró anteriormente. Claro, porque al principio lo que habíamos, ahora se me olvidó que. La pregunta que estábamos haciendo era ¿qué número? Entonces, si nosotros observábamos resultados de eso, tendríamos que ver números de teléfono como los que están ahí. Como el que estaba ahí, yo lo borré, ¿cierto? Sí, Si nuestro experimento era eso, hubiéramos tenido que mirar eso. Pero en cambio ahora, ¿a qué compañía de servicios celulares se aporta un número cualquiera? Dame un número, y en realidad el número no me interesa, ¿no? Lo que me interesa es a dónde va a aterrizar, ¿ya? Estaba en una compañía y va a aterrizar en otra, ¿no? Entonces, dentro de eso, ahora sí, esto calza con esta definición de omega que habíamos dado hace un ratito, que era, claro, Movistar, voy a escribirlo con, claro, Movistar, Entel, Virgin Mobile, WOM, BTR y otros, ¿ya? Entonces, se fijan, ahí está el experimento bien definido en una línea, ¿ya? Súper corto más encima, y ahí están algo inconsistente con el experimento, que es, las observaciones son que yo, independientemente del número que me den, yo caigo en una de esas opciones de ahí y en ninguna otra. En cambio, con la manera que nosotros lo habíamos escrito, tendríamos que tener en el Omega todos los números celulares que existen en el país, ¿no? Sí, Se fija pareciera sutil diferencia, pero es una tremenda diferencia porque en el fondo lo que nos pasó antes es que no fuimos consistentes con la definición del experimento. ¿Ya? Esa es la primera cosa. Ahora, si ese es el experimento, ¿qué es un E, un evento cualquiera? ¿Qué es E? ¿Qué podría ser un evento? Les recuerdo que este es nuestro eh, problema de interés. ¿Qué es el evento?
eran las preguntas válidas que uno podía hacer al problema. Exactamente. Dentro de eso, se fijan, es pregunta válida. El número 40 más 56 que escribe ahí, ¿se portó a BTR? ¿Es una pregunta válida esa? No, porque no tenemos la individualización del número. Una pregunta válida sería ¿cuántos números se han cambiado a Entel? No si el número tanto se cambió a Entel. Exactamente. ¿Ya? Sería, o la pregunta también podría ser un número, ¿se cambió Entel? Pero no el número, se fijan, al menos esa información no la tengo considerada en mi experimento, ¿ya? Que el número particular, más 56 algo, ¿cierto? Se cambió a, da lo mismo, cualquiera. ¿Ya? De hecho, la, suponiendo que el número ese se cambió, ¿ya? Una pregunta que pareciera ser válida es el número, si ustedes saben que se cambió, ¿ya? Se cambió a una pregunta que pareciera ser válida, es el número más 56 que sabemos que se cambió. Se cambió a Claro, Movistar, Entel, Virgin Mobile, WOM, BTR u otros. La respuesta es sí, o sea, como respuesta al problema, sí, se cambió, obviamente, si le da el conjunto universo, tú vas a tener la respuesta de que sí se cambió el número, ¿ya? En cuestión. Sin embargo, no es una pregunta válida dentro del contexto porque nosotros no somos capaces de observar el número en particular, ¿no? Esto, así como está, lo estamos colocando de manera súper abstracta. Un número, demos un número cualquiera, ¿ya? Suponiendo que y ahí viene eso, suponiendo que se cambió de teléfono, ¿ya? ¿A cuál día? ¿Se entiende? Sí. Sí, lo que nosotros Sí. estábamos al principio haciendo era que estábamos tratando de hacer el experimento en base a una inferencia de los datos, no a los datos que teníamos. Me parece que sí, me parece que sí. Porque lo que pasa es que no sé si hablar de inferencia porque estamos todavía modelando, ¿ya? Entonces no sé si corresponde hablar de inferencia. Un segundo, voy a poner el teléfono en silencio. ¿Ya? Ya, ahora, este objeto de acá, ¿qué diablo? O mejor que eso. Pero no sé si mejor que eso. Hagamos una cosa antes. Un evento. Eso sería un subconjunto de la empresa, po. O sea, si yo No, selecciono, por ejemplo, desde el punto de vista del problema. No, deme una pregunta que yo voy a colocar ahí, después la traducimos a matemáticas si es que quieren, ¿ya? Pero es una pregunta válida, eso es lo que necesitamos. La que hicimos antes era no válida, ¿cierto? Sí. Ya, denme una pregunta válida, o un par de preguntas válidas. ¿cuántos números han portado a Virgin y Mobile? O sea, Virgin y a WOM. ¿O cuáles son las compañías que tienen más portabilidades? O más números portados en realidad. A ver. Y es E, que es un evento E cualquiera. Es una pregunta de interés, ¿cierto? Ahora, miremoslo desde el punto de vista matemático. ¿Es un subconjunto de quién? De Omega. ¿Es un subconjunto de omega o de sigma? Los E son subconjuntos de sigma, de la colección, ¿ya? ¿Pero qué forma sigma? Sigma es una colección que nace de esto, ¿o no? Voy a escribir así. Sigma es una función, ¿ya? Porque es una colección. Lo voy a escribir así, esto está horrible, pero no importa. Es una función de omega, ¿ya? Entonces, fíjense en lo que preguntaron ustedes.
Dame un segundo. Sorry, llegó mi ayudante. Lo que les decía es lo siguiente. Un evento cualquiera es un subconjunto, ¿ya? O es un elemento de la sigma álgebra. La sigma álgebra es una función de omega, ¿ya? Porque contiene combinaciones de todo tipo de los elementos de omega. ¿Por qué las preguntas que ustedes estaban haciendo antes no eran válidas? Porque no estábamos yendo a los números que aparecen como los que no están encerrados. Sí. ¿Eh? Y por número, entiéndanse a la cantidad de, y no a los Claro. números telefónicos. Sí, Ya, sí. para que vean el enredo que estamos teniendo hasta el minuto. ¿Ya? Ok. Rewind. Un evento. En este caso les doy el spoiler, ¿ya? Sigma es igual a 2 elevado o lo que eso significa. A lo mejor va a ser más fácil si, por ejemplo, hacemos esto. Y ahí ustedes después pueden traducirme los eventos a algo en palabras, ¿ya? Si nosotros empezamos a hablar de sigma, sabemos que siempre va a tener esto, ¿cierto? Sí. Va a tener que tener eso, ¿ya? Esa, V y O, ¿ya? Si tiene esa, va a tener que tener por obligación el complemento, y el complemento es M, E, V, M, W, V y O. Si tiene esta, va a tener que tener por obligación el complemento, que es, lo voy a escribir para hacer el caso, ¿no? C, E, V, M, W, V, O, etc. Y ahí sigo con todas las combinaciones y todo el show, ¿ya? Esto es la sigma álgebra. Y esto es lo que para este caso es fácil, ¿ya? Porque son fáciles, es más largo que la cresta listarlo, pero es fácil, ¿ya? Podemos armar la sigma álgebra. Entonces, cualquier elemento de acá es una pregunta válida. Traduzcanme alguna, ¿ya? A ver, Daniela, tradúceme esta pregunta a palabras. No sé si se ve bien las letras. Sí. Estoy pensando. ¿Ya? Si alguien la quiere ayudar, o la puede ayudar. Noten que esto es equivalente, es equivalente a C complemento. Es C de complemento. Ujú. Soy inocente el problema, ¿eh? Sí. ¿No sería algo así como la cantidad de números que se han ido de claro? Porque se complementan. Es que no se han ido de claro, bu, sino que son como los que no están en claro. Así como ¿qué Mientras otros? digan números, tan mal. Lo único que les puedo decir.
¿O qué otras Número, compañías existen aparte de Claro? ¿Y ahí sería Claro Complemento, que son todas las demás? ya, sí, está bien como, está bien la idea, falta un poco adecuarlo al contexto del experimento. Ah, ya. ¿Cómo? Dilo de nuevo, a lo mejor te entendí, a lo mejor interpreté mal. Dilo de nuevo, por favor. ¿Qué compañía, dijiste, qué compañía existen? No, ay, no me acuerdo qué dije. Dijiste algo así, ¿Qué? por eso, eso es lo que me perturbó. Ay, no, ¿qué otras compañías? No, ¿a qué otras compañías se pueden portar los números celulares que no sean Claro? Ya, espera. Ah, Agárrense, está bien, por ahí va, lo dijiste casi perfecto. Mira. Agárrense de esto para eso, para empezar a palabrar las cosas. Creo con eso, Daniela. ya, entonces sería, ¿a qué Parte con un compañía? número, parte con. Ah, Ya, ya, dale, no te voy a ¿a muy qué, difícil lo que decir, dale. ya, ¿a qué compañía se puede portar un número cualquiera que no sea Claro? Perfecto. ¿Se fijan? Un número cualquiera, no cuántos números, no, ustedes me están dando, ustedes me lo están diciendo camuflado, me están diciendo de una u otra manera camuflado esto, miren. La probabilidad de ese complemento. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien se cambie a cualquier compañía que no sea Claro? Cuando me están diciendo el número, están como relacionando los números de aquí arriba, esto que les dije que no miraran, ¿cierto? Los números de aquí que están tratando de relacionar con el problema y todo. No, olvídense, no hay. Lo que quiero que vean aquí son dos cosas. Primero, no nos importa un rábano las probabilidades, no nos interesan cuáles sean. ¿Ya? Lo que estamos haciendo es formalizar el problema, el experimento, y después, ¿qué es lo que nosotros observamos dentro de ese problema? ¿Ya? Entonces, lo único que observamos es hacia dónde diablos se van los números que se cambian. ¿Ya? Y dicho mucho mejor, si agarro un número cualquiera que se cambió, ¿para dónde se fue? Tiene esas opciones que están ahí, son 3, 6, 7, 7 en teoría, porque sabemos que el otro involucra al menos una o dos opciones más. ¿Ya? Pero tiene esas 2, 4, 6, tiene esas 7 opciones. Nada más ni nada menos. ¿Ya? Pues esas son las opciones. A lo mejor desde el punto de vista del problema, cuando uno no le da muchas vueltas, en realidad a uno le interesa saber a cuál compañía en particular se va a cambiar un número. ¿No? Pero eso es, ¿ya? Eso es. Las preguntas válidas que estamos haciendo tienen que ver con, si este es mi problema, si este es mi problema, ¿ya? Si este es mi problema de experimento, yo, esto es lo que observo, me voy para acá, me voy para acá, me voy a Claro, me voy a Movistar, me voy a Entel, me voy a Bichimóvil, me voy a WOM, me voy a BTR, o me voy a otra compañía más chica, ¿cierto? O que está metida dentro ahí por el poco volumen que tiene. Eso es lo que observo, nada más, no observo en cuántos números, no. ¿Ya? Esta es la sigma álgebra, está incompleta, ¿cierto? Hay que seguir dándole con estas combinaciones. Después cuando agarro, por ejemplo, terminé con todas estas individuales, ¿cierto? Los complementos de cada una de estas individuales, después agarro estos dos, C y M, ¿ya? Y tengo que poner el complemento, que van a ser E, B, M, W, V y O. Después agarro C y M, C y E, el complemento, etc. ¿Ya? Y todas esas son preguntas válidas. Por ejemplo, este evento de acá, el evento 1, si fuera CM, ¿cómo se interpreta eso? Puede ser un número, no, es que iba a Ah, decir un número cualquiera ya, se podría portar a Claro o a Movistar. exactamente. Ah. Y el complemento, ¿te fijas? Un número cualquiera no se aporta a Claro ni a Movistar, ¿cierto?
o un número cualquiera se porta a Entel, Virgin Mobile, WOM, BTR u otros. ¿Se fijan? Cuando se habla de que tiene que ser el complemento, tiene que ser la totalidad del complemento. No puede ser un subconjunto del complemento, ¿no es cierto? Chuta, no sé si no te entiendo bien o qué. Pero Eh, el complemento de un conjunto. O sea, si yo el Ya. conjunto que tomé es este, omega, el complemento es vacío. Eh. Si el conjunto que tomé son esos dos, el complemento son, porque este es omega, estos 4 de acá, o son 5 de acá, ¿cierto? Sí. Ya, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, no, es que me confundí, pero no, ya ahora se me... ¿Ya? ¿Se entiende cuál es la idea? A lo mejor todavía es medio enredado, que para qué diablos estamos haciendo esto, que para qué complica las cosas. Pero se entiende la idea. Sí. Fíjense en otro detallón. ¿Ya? Yo puedo, una vez que lo defina, ¿cierto? Yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer esa de ahí. Yo puedo hacer la probabilidad de, por ejemplo, CM unido O, que es lo mismo que haber puesto la probabilidad de CMO, ¿cierto? Pero puedo hacer eso. Ujú. ¿Ya? Fíjense que yo puedo calcular esto también. ¿Se fijan? Ahora, ¿puedo hacer esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este evento de aquí? ¿Qué puede ser? ¿Lo digo como pregunta en palabras o no? En palabras, sí. Ah, ya. Porque los símbolos creo que están relativamente claros. Podría ser un número cualquiera, se puede portar a Claro, Movistar y no me acuerdo qué era la O. Ah, y otros. ¿Ya? ¿Qué me dicen de esa pregunta? Que existen solo 3 opciones, Claro, Movistar y otros. está ¿Ya? rara o no, porque la intersección con otro, no sé. Porque Claro y Movistar no pueden tener intersección con otro. Ah, O como sea, que no tienen, pueden ser pero es las dos al vacío. mismo tiempo. Algo así. Es que cuando están aquí, cuando están así, es un O, ¿cierto? Al intersectar, ya es como que hago un I, me da el vacío, ¿cierto? Mm, La sí. pregunta está rara por eso aquí. Si yo juego un poco con esto, obtengo esto de aquí, ¿y qué significa ese evento de ahí? Pues que no va a ocurrir, porque es vacío, entonces no Ujú. tiene... Interpretación dentro del contexto. Ah, Como que no se podría aportar a ninguna. Que no se haya aportado, exactamente. Y eso está bien, ¿o no? Eso está bien, ¿o no? Es que como que se quedaría en su misma empresa, Sí, entonces no tendría como sentido. O sea, como que se queda ahí, entonces sería el conjunto vacío, como decía Luciano. ya. Ahí está, Como que no ahí se está. cambia. ¿Pero tiene sentido la pregunta? No. O Es sea, una sí y pregunta no. válida. Sí, es una pregunta válida. Pero es una Pero pregunta válida, ya. Matemáticamente está bien. ¿Ya? Ujú.
¿Por qué no tiene sentido la pregunta? Porque la persona se quedaría como en su misma compañía. Ya, ¿y por qué no tiene sentido? Porque no cabería en esa Porque tablita. nuestro experimento habla de portabilidad, entonces tomar No, exacto. algo que no sea de portabilidad no nos sirve en No base nos al sirve. experimento. Exactamente. Alguien que no se porta, ¿cierto? ¿Ya? Pero fíjense que la pregunta es válida. ¿Ya? La respuesta, en realidad, la pregunta sigue siendo válida, es vacío. Cuando le tomamos la chance, ¿cierto? Esto es recontra consistente con nuestro experimento, ¿o no? La probabilidad de que se quede ahí mismo. Entonces, ¿cierto? Esto en el fondo, este vacío lo puedo presentar, lo puedo interpretar como, me parece que Daniel lo dijo, como que se quede en la misma compañía. ¿Ya? Y la probabilidad de quedarse en la misma compañía es cero. Esto es súper consistente, pero súper consistente con nuestro experimento. Esto parece raro al principio, pero ahora si le dan una segunda pensada, una segunda vuelta, en realidad al quedarse dentro de la, perdón, al quedarse en la misma compañía, está modelado acá. ¿O no? Y es conjunto vacío. Uh-huh. Así como cambiarse a cualquiera, también está modelado. ¿Ya? Que es ese. ¿Cierto? Perdón, cambiarse a cualquiera es ese. Y es ese. Y la probabilidad de cambiarse a cualquiera es 1. ¿Cierto? Por definición de todas estas cosas que de una u otra manera vimos, y al mismo tiempo es súper consistente, porque en realidad tengo todas las opciones, si voy a aportar, bueno, da lo mismo, a cuál lleguen, cuál aterricen, pero la chance de aportarme es 1. ¿Ya? ¿Se fija la consistencia? Puede parecer un poco raro, un poco rebuscado, pero lo que buscamos es eso aquí. ¿Ya? Buscamos definir un marco de trabajo formal, consistente, y eso es lo que está aquí. Ahora, no nos pongamos exquisitos, que la pregunta que hicimos, perdón, el experimento que armamos es simple entre comillas, pero nos responde las preguntas que nosotros hacemos. ¿Ya? Incluso nos está respondiendo preguntas que pensábamos que no habíamos hecho, pero que están metidas dentro del contexto de lo que estamos haciendo. ¿Se fijan? Como que me porte cualquiera, o en realidad como que no me porte. Parecía que el no portarme no era una opción. ¿Ya? Ahora, un evento un poco más simple. ¿Qué significa ese evento? Es más simple que el anterior. Es lo mismo, pero es más simple que el anterior. Que la intersección de eso sería la E como el experimento. No, el E es de La Entel. No, la E. Si que era del experimento, pero era la de Entel. la E son de eventos, no del experimento en general, pero usted es mala elección del tesoro. Ya sabemos, ya, le voy a decir al bien, pero ya sabemos que esa intersección es vacía. Es claro. Sí. Ya, pero ¿qué significa esto? Insisto, ahora es más simple, es la misma que la de acá, pero ahora es más simple. Ahora debieran ver más simple esto. ¿Qué significa esto? ¿Que me porta a dónde? ¿Recuerda A lo que significa? Movistar y Antel al mismo tiempo. Perfecto. A Movistar y ahí en tela al mismo tiempo. Les recuerdo que ese es un O, ¿ya? Y ese es un I. ¿Ya? En teoría de conjunto del O es la unión y la intersección es el I. ¿Ya? Entonces, claro, no tiene sentido esto. ¿Ya? Este de acá es lo que se llama un evento imposible, cuya chance tiene que ser cero. Y como es un evento imposible, en este caso se mapea justo con el conjunto vacío, que es el evento vacío, que tiene por definición probabilidad cero. ¿Ya? Sí, acá era más simple que ver que en el anterior, pero es lo mismo. Sí, es mucho más simple de ver aquí. El otro, este le enredaba toda
la idea. Debería haber partido con este, pero partí con este. Creo que claro, sí, lo otro que creo que bien. Dígame. Profe, no se le escuchó. Como Lo- que lo el que- micrófono como que se le murió. A ver, lo que les decía era que este y este son básicamente lo mismo, ¿ya? Pero este es más fácil de ver ahora, el 3, es más fácil de ver que el 2, porque ese O que está incluido aquí, como que enreda un poco la película, ¿ya? En cambio acá es claro que yo no voy a aportar al mismo tiempo a dos, ¿ya? Y en el fondo, si ustedes lo miran, en la intersección, si esto lo miran aquí, aparte que la intersección es vacío, si yo juego un poco con ese E2 que es C, M, intersección O, esto es igual a C, intersección O, unión M, intersección O, ¿ya? Y esto sigue siendo vacío, ¿cierto? Pero miren la pregunta acá. ¿Cuál es aquí, esta pregunta es, un número que se cambie a Claro y a otros, o que se cambie a Movistar y a otros. No se puede cambiar a dos compañías al mismo tiempo. Por tanto, esto es vacío. ¿Se fijan? Sí. ¿Ya? Definitivamente mucho más fácil así, este enredo, ¿ya? Ahora, mirando mirando esto con claridad, haciendo esto, ¿ya? Esto de aquí, esto se entiende ahora dentro del contexto de las preguntas y toda la formulación que estamos haciendo, pero definitivamente cuando nos damos cuenta al tiro que esto es vacío, se acabaron nuestros dramas, ¿ya? Porque el vacío lo interpretamos como, en este caso, el complemento a esto, ¿ya? Que no se puede. Porque el vacío es el complemento a nuestro conjunto universo. ¿Ya? Lo otro que creo que observen de aquí es que, a pesar de que ustedes miraron esta tabla de aquí, que no hay ese lado de la tabla, que no hay que mirarlo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, nosotros estamos haciendo un trabajo de modelación, nosotros, sin querer, ¿ya? O con querer, no sé, nos dimos cuenta de que podíamos tomar unas probabilidades a partir de esto, y eso que no las hemos definido todavía, ¿ya? Pero nos dimos cuenta que podíamos tomar probabilidades, pero en el fondo yo no necesité de ningún número, de nada, más allá que existe una definición de las probabilidades, para hacerle sentido a todo esto. No sé si me explico. Para los que están en cosas más asociadas a Machine Learning, esto es categórico, ¿cierto? Tengo 7 categorías distintas. Y sé que yo puedo trabajar con ellas. No necesito un 1, 2, 3, 4 para representar esta cuestión. No estoy ahora con estas categorías, con estas etiquetas que están acá. ¿Ya? Y después, bueno, nosotros sabemos esto, aquí está el histograma, entonces esto de aquí me da que la probabilidad de Claro es 1800 dividido por 5446, ¿cierto? Esa es la probabilidad de Claro. La probabilidad de Movistar es 1400 dividido por 5446, etc. Y ahí, cuando yo tenga todas estas cosas, voy a obtener la distribución de probabilidad, ¿cierto? Voy a obtener la PMF en este caso, que va a ser una cosa que yo voy a poder graficar así. Aquí va a estar. Me parece que partíamos con Claro, Movistar, Entel, WOM, Virgin Mobile, BTR, otros, ¿ya? Y aquí está la probabilidad. Y esta era una cosa así. Ahí, un poquito más abajo, me parece que era como por ahí. Estos otros venían bien abajo. Y este era abajito. ¿Se fijan? Pues aquí tengo, esta es la función de densidad, de probabilidad. Y fíjense que yo aquí no tengo ningún número en el eje X. ¿Se fijan en eso? No tengo números aquí más allá de las probabilidades para hacer mis cálculos. Y eso está bien. Eso está súper bien. No son necesarios, eso es lo que voy.
Lo ven eso, ¿cierto? Y Sí. si llevamos después la distribución, bueno, la distribución va a ser aquí 0, ¿cierto? Ahí 0. Esto va a estar aquí. Esto va a estar ahí arriba. Esto va a estar ahí arriba, sí. Esto va a estar un poquito más arriba. Esto va a estar un poquito más arriba. Esto va a estar un poquito más arriba. Y esto va a estar un pelito más arriba. Y esto va a ser 1. ¿Ya? Y esta va a ser la probabilidad de que se va a poner E menor o igual que E. ¿Ya? Y esa va a ser mi distribución. En rojo está mi CDF, la distribución, y en verde está la PMF, la función de masa. ¿Ya? Las probabilidades. Pero les vuelvo a decir, yo no necesité números, en este caso donde era todo, fíjense donde era todo abstracto. ¿Ya? Eran todos conjuntos. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí. Estamos claros que se veía inocente. Sí. ¿Ya? Veremos ahora este segundo caso. ¿Ya? Vamos a seguir de largo, a menos que estén muy cansados, paramos. ¿Ya? Pero vamos a seguir de largo y vamos a terminar más temprano. Tenemos este segundo caso, que son imágenes. ¿Ya? Imágenes del mismo tamaño. Ustedes están familiarizados con las imágenes, cómo se representan las imágenes en un computador o algo así, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Una imagen como esta tiene una dimensión, ¿cierto? Que vamos a llamar aquí la dimensión X, la dimensión Y, y aquí nosotros tenemos intensidades de X, Y, ¿ya? En particular, en realidad, debería usar esta. Y ahí, J acá, y tenemos una intensidad de IJ. Y en este caso, como son por cada uno de estos píxeles, ¿ya? Como estas fotos son en escala de grises, entonces nosotros tenemos un valorcito por cada píxel, ¿ya? Entonces, la intensidad en una imagen, ¿ya? Es un valor que está en eso mismo. A veces la remapean al 0,1, pero al final terminan en entero. Básicamente de 8 bits, 16 bits, lo pueden sumar. Lo pueden agrandar un poquito más si quieren la escala gris, pero vamos a tomar ese ejemplo acá. ¿Ya? Para esta imagen, la distribución de intensidades viene dada por esa de acá arriba. Y para esta imagen, la distribución para abajo, la distribución de intensidades viene dada por esta de aquí. ¿Ya? Ahí están hasta 256, no se alcanzan a ver muy bien, pero ahí están hasta el 256 los numeritos. Perdón, hasta el 255. ¿Ya? Entonces, dicho eso, más o menos en el contexto, ¿cuál es el experimento que tenemos aquí? Estamos viendo la cantidad de. Como de. ¿En qué número estamos viendo la cantidad como de valores que tiene cada píxel? Así como el La píxel. se me echó a perder el micrófono. O sea, el audífono. ¿Lo repito? Sí, por favor, que no te termina. Que sería como la cantidad. Como. Que no sé cómo decirlo. Es como la cantidad que tiene cada valor de píxel que se ve reflejado como en el histograma. Es Entonces, por ejemplo, la intensidad de un píxel cualquiera en una imagen de escala sí, de gris, de sí, 256 tonalidades. ¿Ya? Esa podría ser el experimento, ¿cierto? De hecho, esa es. ¿Cuál es el valor de intensidad que tiene? ¿Ya? O simplemente, ¿cuál es la intensidad que tiene un píxel cualquiera en una imagen que utiliza 256 tonalidades de escala de gris? ¿Todos de acuerdo con esa definición? ¿Me escuchan, no? Sí, estamos de acuerdo, yo creo. Ok. Si ese es el experimento, que ya lo tenemos, ¿cuál es omega?
Em, Omega sería la imagen completa con la, ¿cómo se llama esto? Con las resoluciones, por ejemplo, de I, J. Chorri, no. Sigamos el experimento. Ya. Sigamos el experimento. ¿Qué dijimos que era el experimento? Era cualquier procedimiento que pueda No, repetirse no. infinito. Perdón. Ah, no, por Este de acá. definición. Este de aquí. Ah, ya. Sorry. ¿Cuál es nuestro experimento? Eso es lo que quiero decir. Tú lo habías dicho, Daniela. ¿Cuál es? Era la imagen completa porque ahí se tiene, o sea, como la... Era la imagen completa con la resolución de I, J. O el tamaño de I, J. ¿O no era eso? Como que sí, No, lo ¿no? dijiste bien al principio. Lo dijiste bien al principio. Eh, Fernando, Luciano. El valor de la intensidad de la imagen. Al final, guateamos. Al final hay un detalle. Píxel por píxel. Ocupa el comodín de acá. El rojo. sería qué intensidad corresponde cada píxel Para acostumbrarse ocupen eso. a cualquier píxel. Claro. ¿Ya? Experimento. Entonces es observar el valor de intensidad De cualquier de píxel. un píxel cualquiera en una imagen de tamaño, y esto es relevante, ¿eh? Ujú. M cruz N. ¿Ya? Y ahora esto lo voy a agregar porque acuérdense que, es la formalización completa. Donde los valores de escala de grises son cuantizados, eso para ponerle color, ¿no? Usando B igual a 8 píxeles. ¿Ya? ¿Por qué puse eso? Porque acá arriba me amarré con 255. Ujú. ¿Ya? Hay cámaras Sí. que traen 12, 14, 16, etc. ¿Ya? Pero en ese contexto, ese es el experimento. ¿Ya? Entonces, fíjense, no es relevante el tamaño de la matriz, perdón, de la imagen, no es relevante, puede ser cuadrada como están ahí, puede ser formato ancho, da lo mismo, no es relevante. Lo que me puse la imagen completa. Lo que corta el queque es B igual a 8 bits para representación de los valores de intensidad. De un píxel cualquiera. ¿Ya? Omega. ¿Cuánto es omega? Podría ser el conjunto de 0 hasta 255, que podrían ser las intensidades que puede tener cada píxel. Exactamente, eso es. Lo que me salta dudas porque dijiste podría ser. Entonces, era para ponerle interés en la respuesta. La respuesta, ya está bien. Fíjate que yo lo que uso es 0 a 255 porque lo típico es que se usan 0 a 255 y no de 1 a 256, ¿no? Claro. Pero, claro, a lo mejor ahí podría estar la duda, que alguien me bueno, y lo indexamos como en MATLAB o como en Python, no tiene nada que ver con indexar la cuestión, pero en realidad ahí está, o ahí podría estar la principal duda, ¿cuál es el número? Pero fíjese que ese es Homero, ¿no? La sigma álgebra, ¿no? Les voy a Sería acelerar 2 esto. elevado a Doble a 2. Omega. Mientras sea discreto nuestro espacio de muestra, estamos salvados con eso y no vamos a tener problemas. Todo fantástico, todo bonito. ¿Ya? Ujú.
Ok, interpréteme este evento. En palabras, en palabras. Está complicado. Un valor que esté entre 2 píxeles, ya que son números enteros. No, estoy pensando en lo que me dijiste, Luciano. O Fernando, ¿quién fue? No, Fernando. Fernando, Estoy sí. pensando en lo que me dijiste. Me parece que no es, pero estoy pensando. Dame un segundo. Déjeme escribir esto así para arreglarle la. Sí, sería como un píxel que no tiene una intensidad dentro de omega, que podría ser un valor negativo o 256. ¿Ya? Si es que nos remitimos a los enteros, o si no, ¿cómo dijiste, Fernando? Que puede ser un valor que esté entre 2 números enteros. Ya, Ya un que valor no no hay entero. un... Un valor no entero, y gaste sobra con decir un valor Sí, que no sea entero, eso. y ahí da lo mismo. Mientras no sea entero, obviamente nos vamos a salir de los márgenes del conjunto A. Claro. ¿Ya? Eh, eso, si bien es una pregunta válida, ¿ya? Va un poco más allá de la interpretación de nuestro experimento, pero sí está bien, ¿ya? A veces es un poco gris la distinción. Técnicamente, y para ser recontra consistente, es más precisa la pregunta que hizo Daniela, que no sea ninguno de estos valores enteros de acá, ¿no? El píxel toma una intensidad, por ejemplo, de 257. ¿Ya? O que me pasaron una imagen que esté cuantizada con 10 bits, que hay un montón, ¿no? Pero ahí me jugaron chueco, ¿cierto? Me pasaron un dato que viene de otro experimento, ¿no? Lo que dices tú, Fernando, que tome un número no entero, por ejemplo, o algo similar, es un complemento es un complemento, ¿ya? De esta cosa de acá, del phi, pero se escapa un poco del espacio. ¿Ya? Ese es el temita que tengo con números que estén entre medio que no sean enteros, ¿ya? En estricto rigor, por lo menos por ahora, ¿ya? Lo que tú dices que el valor de ahí sea igual a, por ejemplo, a un cuarto, ¿ya? Esto es definitivamente un evento imposible y esto tiene probabilidad cero. Por ser un evento imposible, tiene probabilidad cero. Pero, ¿ya? En el estricto rigor, dentro del contexto de nuestro experimento, si este es omega, y estos son los valores que puede tomar, los complementos lo asociamos dentro del marco del experimento, ¿ya? Para efectos prácticos, sí, obviamente, la pregunta que tú te haces y como lo dices está perfecto, ¿ya? Ok, no voy a entrar en muchos mayores detalles y todo, porque ya creo que la sigma álgebra ya algo se entiende dentro de lo complicado y por lo abstracto que es, ¿ya? Pero los eventos pueden ser bastante más fáciles de digerir. Por ejemplo, ahora un evento podría ser algo así. En este caso es más fácil por lo siguiente. ¿Qué es eso? Y todas las intensidades sean menor a 20, por lo tanto podrían ser como todos los píxeles que son más oscuros. O sea, se representaría la imagen como que fuera muy oscuro. Pero te fuiste con la imagen completa, me la binarizaste. Sí. Está bien, pero el valor de intensidad de un píxel cualquiera, no es necesariamente la imagen. Repítelo para toda la imagen, ningún problema, ¿ya? Pero, de nuevo, en estricto rigor, por lo menos por ahora, mientras no nos acostumbramos con esta cosa, es que el valor de intensidad en un píxel cualquiera, pero en uno, ¿ya? Sea menor o igual que 20. Sí. ¿Cierto? Y de Sí. escala de grises, que sea bien negrito el píxel. Uh-huh. Es la típica representación que le damos. ¿Ya? Noten ahora que para este problema, por el setting que tiene, como son imágenes que están representadas en el computador, nosotros nos metimos al tiro con números. Ya no tenemos esta categorización
como WOM, claro y cosas así. ¿Se fijaron? En este caso el problema fue más fácil de llevar a número, porque habían dado el número, porque estamos hablando de una imagen en un computador. Fíjense que ahora les di una curva y ustedes ni siquiera empezaron a mirar ahí las probabilidades como acá se tentaron con esos numeritos, con esas frecuencias de ocurrencia que cierto con las cuentas en realidad, se tentaron con esas cosas aquí. Acá ni siquiera me miraron esos monos de al lado. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Ese es el histograma. Sí. Ahora ni lo pescaron, ¿ya? Y no es por la dimensión, sino que este problema me parece que fue mucho más directo porque había números, se centraban los números y ahí la cuestión cuajó rápido. ¿Sí? No, sí, es que tenía una duda, pero me la respondí solo. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahora, las preguntas de interés, esto sigue la misma lógica, sigue la misma idea, cuesta acostumbrarse un poquito, pero fíjense que formalizamos un montón de cuestiones que ustedes han visto en cursos de probabilidad de pregrado, ¿ya? Y de estadística de pregrado. Eso fue lo que hicimos en este caso. No hicimos nada muy distinto a eso, ¿no? Por eso quería que hiciéramos este trabajo de esta forma y no lo quise hacer el día jueves cuando estaba Luciano, ¿ya? Porque quería que hiciéramos este juego, esta conversa, para ir equivocándonos y viendo las cosas de cómo modelar, ¿ya? Fíjense que ahora yo puedo, por ejemplo, preguntar esto, P de I menor o igual que 20, ¿cierto? Esa cosa de ahí. Y, por ejemplo, para esta imagen de aquí, para esa de ahí, PDI menor o igual que 20, tiene que hacerle un zoom, no sé si hago un zoom. Lo vemos grande, ¿no? O sea, igual no. Sí, no se ve más grande. Entonces estaría como de aquí para abajo, ¿cierto? Sería sumar todas estas cosas aquí. Digo, sumo porque es discreto, ¿no? Claro. Supongo que veis que está por ahí. Sumamos todas esas cosas, ¿ya? Ese sería el PDI menor o igual que 20. Miren ahora acá, por lo mismo, este es el evento que yo acabo de describir. Ahí, suponiendo que ahí está 20, ese es el evento 1. Si bien que los eventos son conjuntos, y ahora lo veo claramente aquí. ¿Ya? Podría setear este otro evento, ¿ya? El evento 2 es igual a, por ejemplo, ese de ahí. 100, 150, ¿ya? Unido a 0,20. Entonces el evento 2 es esa parte de ahí más ese de acá. Ese es el evento 2. Se fijan que es la unión de dos conjuntos. ¿Ya? De nuevo, aquí, en este caso, al igual que en el caso anterior, en el caso de la portabilidad, fíjense que yo todavía no defino variables aleatorias, ¿ya? Las variables aleatorias eran un mapeo que iba desde omega a los reales. Yo no la definí en ninguno de los dos casos. Aquí tengo que jugármela por un número, ¿cierto? Definir variables aleatorias y decir, chuta, a ver, ¿qué número le pongo a claro? El -1, el 0, el 47, lo que sea, ¿ya? ¿Qué número le pongo a muestra? Tengo que darle ahí, tengo esa asignación. Acá, en cambio, pareciera natural que si asigno variable aleatoria, los números que voy a entregar son números enteros del 0 al 255, porque son los números que tengo ahí, ¿cierto? No tiene sentido hacer un remapeo y desordenar las cuestiones. No tiene ningún enredo, o sea, no tiene ninguna gracia hacer eso, ¿ya? Y no tiene ningún sentido. Por otro lado, si yo defino un mapeo donde parto con claro, Movistar, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Alguien va a decir, bueno, ¿y qué pasa si yo a claro le pongo el número 1, ¿ya? Pero después lo ordeno alfabéticamente, entonces en tele es el 2, después el 3 es Movistar, el 4 es otros, el 5 es Virgin Mobile, el 6 es BTR y el 7 es WOM. Perfecto, no hay problema, seguimos siendo amigos, ¿no? Usted asignale como quiera las variables aleatorias. Harina de otro costal en este momento. Lo único que le va a cambiar después es que su mapeo, su representación va a variar un poquito, los vamos a ordenar aquí de manera un poco distinta, ¿no? ¿Cierto?
Va a estar primero S, después S, ¿cierto? Va a correr este número para acá, después va a venir el Movistar, va a pasar a este lado de acá, después va a venir el otro aquí, y después el WOM va a pasar al final, y me parece que ahí quedó ordenado el tiro, ¿no? Pero eso no va a cambiar. Aquí, en este caso acá, cuando hacemos el mapeo directo de los números, no hay tampoco ningún problema, va a quedar todo ordenado directo. Pero eso es lo que quiero que visualicen, que las variables aleatorias son nada más que una consecuencia de un cierto orden que nosotros le damos a nuestro problema. Pero la esencia, fíjense, la esencia sigue estando aquí y ahí. Ahí está la esencia probabilística. Esto me dice que hay chance asociada. Y esto me dice que hay chance asociada. Ahí. ¿Ya? ¿Que hay un histograma? Ahí. Y que hay un histograma acá. Para la misma gente me dice que hay chance asociada para el experimento que yo estoy analizando. ¿Cómo lo organice? ¿Cómo defina los mapeos? Es absolutamente irrelevante. ¿Ya? Los cálculos me van a variar, me van a cambiar las medias, las varianzas, todas esas cosas. Me van a cambiar por un tema de los números que elegí. Pero el resultado es exactamente el mismo, porque la naturaleza y la esencia del problema viene de aquí. Ahí está la probabilidad. Esto es lo que me justifica. Esto de aquí es lo que me justifica que nosotros armemos, se me perdió el objeto, esta tripleta acá. ¿Ya? Que exista este histograma, ¿ya? múltiples opciones que tengan chance asociada, me justifica que yo haga esto. Si no, yo me quedo con un omega y se acaba el problema. Los modelos tradicionales. ¿Ya? Consultas. No tengo dudas por el momento. Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco tengo dudas. Quizás hay que estudiarlo un poquito más. Así como que... Sí, no, si estoy quedando de vueltecito, ¿ya? Eso es lo que quería que revisáramos el jueves ahora. ¿Ya? Mañana vamos a encarle un poco más el diente a las variables aleatorias. ¿Ya? Yo creo que con esto fue bueno que lo hayamos visto hoy día, porque mañana podemos ir, como a estar más fresco con esto, podemos ir rápido, entre comillas, ¿cierto? Para ir viendo qué es lo que a qué me refiero con ese tema de las variables aleatorias y qué es el mapeo. Podemos agarrar este mismo mono de acá para poder hacer el mapeo de las cosas y hacer dos mapeos distintos y ver en qué diablo cambian las cosas, si es que cambian. ¿Ya? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, lo dejamos hasta acá entonces. Yo les voy a subir el video apenas esté listo al Canvas para que lo tengan ahí de respaldo. Ya. ¿Ya? Nos Ya. vemos mañana entonces. Ya, Bueno, profe. profe, que esté Que estén bien. bien. Ya, que Chao. esté bien. Chao, Chao. chao.